Bueno, buenas tardes, ya nos hemos saludado. La verdad es que con apuro, porque esto no es lo nuestro, ni estamos acostumbradas, pero estando en familia, pues dispuestas a contaros un poco lo que para nosotras supone la obediencia, o, bueno, quizá mejor, cómo la obediencia va cambiando nuestra vida. Nos invitó Pilar hace ya un par de meses y bueno, no nos podíamos negar a estar aquí con vosotros porque es muy hermoso hacer familia entre todos. Yo simplemente os voy a leer un libro de nuestras constituciones, que las de los hermanos dicen lo mismo básicamente, y al hilo de este número quiero explicaros un poco lo que es el proceso de la obediencia para nosotras, y creo que para todos, porque lo ha dicho Emilio, muy bien dicho, y esto nuestro ya es lo mismo, y como no que sobre, pero es lo mismo. Dice el libro de la Constitución: la obediencia mediante la cual nos superamos a nosotros mismos en el corazón es sumamente útil para conseguir aquella libertad que es propia de los hijos de Dios y nos dispone para una entrega de nosotras mismas en el amor. Yo voy a intentar seguir este hilo conductor, primero diciendo que mediante la obediencia nos superamos a nosotros mismos, que así conseguimos la libertad que es propia de los hijos de Dios y que esa libertad nos dispone para una entrega de nosotros mismos en el amor, que es lo que ha dicho Emilio esta mañana, más o menos, básicamente. Yo tengo aquí escrito que San Pablo esto lo resume magistralmente en la carta a los Gálatas, en unos famosos versículos del capítulo 5. Sabéis que la carta a los Gálatas es el canto a la libertad, y San Pablo dice que, hermanos, para vivir la libertad Cristo nos ha liberado. Vuestra vocación, la nuestra, la de todo ser humano, pero la nuestra, dominica especialmente, es la libertad. No una libertad para que se aproveche la carne. Al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Pensando como... a nosotras nos supone mucho poner en palabras lo que es una vida atrás. Entonces yo decía, ¿cómo comienzo aquí? Y creo que el Señor me inspiró remitirme al comienzo de todo, al Génesis, donde Dios nos crea, pone a la pareja humana en el jardín, le da todo y solamente les dice que no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocemos todos, ¿no? El hombre, ante eso, Dios le está ofreciendo la libertad. Os pongo esto, lo podéis elegir o no. Sabemos, voy a ir un poco así, sabemos que viven felices, pero hay una tentación y el pecado básicamente es de desobediencia. Allí se podía dar mucho de sí de esto, pero no nos vamos a alargar en ello, ¿no? El caso es que Eva cae, hace caso, piensa que va a ser como Dios y desobedece. Come y da al tonto de Adán, que también cae. Cuidado con las mujeres, que normalmente engañamos. Entonces, aquí vemos básicamente el ser humano cae y se encuentra con que ha perdido todo lo que tenía. O sea, toda la intimidad que tenía con Dios, y en vez de encontrarse ser como Dios que se le ofertaba, se encuentra con la verdad, con la única verdad nuestra, y es que somos seres creados, todos, y que todos dependemos de Dios, nos guste o no nos guste, hasta todo aquello que os ha contado Emilio esta mañana de las reuniones por los años 30 de los socialistas, los comunistas, ¿no? De que si Dios quiere, y todo eso que nos contabas, ¿no? Todos dependemos de Dios, somos seres humanos. Entonces, la verdad de nuestra vida es que somos seres creados y por nosotros mismos no tenemos consistencia. ¿Qué podemos hacer o qué camino seguir para volver a retomar esta intimidad con Dios? Y hace un par de semanas, en la lectura de la Eucaristía leíamos
la llamada de Abraham. Abraham, Dios le pone también un acto de obediencia fuerte y lo cumple. Ofréceme a tu hijo. Al hijo único, al que te he dado para mantener la promesa, ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham obedece. No lo llega a ofrecer en sacrificio porque Dios le libera de cumplir eso, pero la obediencia está realizada. Entonces, nuestra forma de recuperar esa libertad y esa intimidad con Dios es dando muerte a nuestro hijo. Al hijo que todos nosotros somos nosotros mismos. Nuestro hijo somos nosotros mismos. Entonces, la obediencia es la que nos va liberando. Los dominicos, las dominicas, los hermanos de las fraternidades ahora hacéis promesas. Normalmente primero son 3 años de votos, 3 años de promesa, lo comentábamos con Juan, ¿no? Tienen 3 años de promesa y después realizamos una profesión hasta la muerte. Normalmente, al haber ofrecido 3 años de promesa, parece que hasta la muerte es hasta que nos vamos a morir, cuando Dios quiera o cuando el cuerpo no aguante. Pero creo que tiene un significado mucho más profundo. Hasta la muerte es hasta ir dando muerte a nosotros mismos día a día. En actos de ir dejándonos a nosotros para que nosotros tengan vida, que nos decía también Emilio esta mañana. Nos decía muy hermoso, he copiado aquí una de sus frases: cuando la perspectiva es la vida, la muerte tiene sentido. Cuando vamos a hacer algo para que haya más plenitud de vida, merece la pena ir muriendo a nosotros mismos y a lo que haga falta. Entonces, la obediencia, así vista, es un proceso humano. Nunca podemos decir que somos perfectamente obedientes, como tampoco podemos decir que somos la comunidad ideal, porque hoy somos obedientes y mañana por debilidad, por fragilidad, no lo somos. Pero la obediencia es un proceso humano y es verdad que el ir creciendo en años nos va madurando, aunque cuando eres joven esto como que no te gusta que te digan, ya te parece que lo eres, pero te va madurando, te va haciendo más humano. Tenemos que dar muerte a nuestra voluntad, a nuestro orgullo, a nuestros deseos, todo eso que es nuestro pero que nos hace que no seamos nosotros. Entonces, este dando muerte nos conduce a abandonarnos en la voluntad de Dios. En dominicano, creo que en dominicano, la obediencia es una vivencia profunda de libertad. Y esta libertad la conseguimos siempre a través del diálogo fraterno. Entre superior y súbdito, decíamos, pero también entre hermanos. Fray Bruno, en la carta, que os invito a leer, la carta de este año es una preciosidad, yo la he leído 1000 veces para intentar escribir aquí cuatro bobadas, pero es muy profunda. Fray Bruno ahí dice que algunas veces esta búsqueda de la voluntad de Dios es muy dolorosa, pero fecunda. Puede crear siempre una tensión entre lo que nos pide la obediencia y lo que personalmente deseamos y vemos como bien. Es quizá lo que les pasó, bueno, quizá no, es una imagen de lo de Adán y Eva. Les ofrecieron un bien, una cosa con apariencia de bien, que acabó siendo un mal. Aquí lo que nosotros vimos como bien, a lo mejor es un mal, y abandonarnos en la voluntad de Dios, en lo que la comunidad decide, es el bien que no comprendemos. Con esta obediencia imitamos a Cristo, sometido siempre a la voluntad del Padre. Es otro texto de nuestras constituciones. La obediencia está también en la raíz de nuestra fraternidad. Nos forma como hermanos, lo veíamos también esta mañana un poco. Es el camino propuesto por Domingo para que vivamos a plenitud nuestra libertad. Lo dice también Fray Bruno en la carta. Para nosotras, contemplativas, que vivimos, lo he comentado con algunos de vosotros, que vivimos libres, encerradas, pero libres, esta búsqueda de la voluntad nos pide tener un sentido de pertenencia profundo a la orden, no solo jurídicamente por los votos que hacemos, sino afectivamente. O sea, la orden es nuestra casa, la orden es nuestra vida. El monasterio es mío. Cuando uno entra, siempre está
pues desorientado, ¿no? Pero el proceso de vivir te va haciendo comprender que el monasterio es mío, poco a poco el monasterio es mi casa, hasta que lo ves como tu hogar. Pienso que entre casa, edificio y hogar, acogida fraterna, cariño, apoyo, hay una diferencia grande. Fray Timothy escribía en una carta a los frailes en formación, ponía esta frase breve pero hermosa: llegar a ser hermano es más que formar parte de una comunidad y llevar un hábito. Implica una profunda transformación de mi ser. Creo que a eso nos ayuda la obediencia. Tenemos que desapropiarnos, para nosotras incluso, de la propia familia. No quiere decir que no amemos a nuestra familia, pero cuando uno da un paso, se integra en cualquier dominico, pero nosotras, en un monasterio, mi familia es mi comunidad. Antes que mi familia de sangre. Y eso es, para nosotras, muy claro. Y si no lo es, tiene que llegar a ser claro. Es el espíritu el que nos va ayudando a este proceso de pertenencia a la orden y a la comunidad. Mientras una monja no diga estoy en mi casa, en mi hogar, esto es mi vida, la obediencia es muy dura. Porque también esta mañana nos decía Emilio que la obediencia en el fondo es amor, entregarnos por amor. Entonces mientras no estemos en nuestro hogar, la obediencia tiene aristas que se van limando, se van perdiendo con el paso del tiempo y el ejercicio de esta obediencia gozosa. Este sentirte en el hogar pues genera paz, alegría, fraternidad, ¿no? Pero si queremos que una comunidad funcione, nos decía también ayer Pilar, tenemos que dejar de ser pasajeros y pertenecer a la tripulación, no puedo decir a la tripulación, pertenecer a la tripulación, o sea, saber que no solo tenemos derechos, sino responsabilidades. Tenemos que asumir responsabilidades en la comunidad. Es muy fácil decir yo no valgo, yo no sirvo, yo no puedo. Hay cosas que no se puede hasta que uno intenta hacerlas y se da cuenta que no puede, pero que el Señor en ti sí las puede. Y si te dejas, las hace. Esta responsabilidad se ejerce siempre para el bien común. Brota del amor y está siempre al servicio del amor. No hay comunión sin desprendimiento personal. Lo ha dicho también Emilio. He estado revisando las notas que he cogido. Esta responsabilidad, ya me quedan 5 minutos o me paso 5 minutos. Entonces termino aquí. A ver, esta voluntad la buscamos, para implantarla en el interior de nuestra comunidad, la buscamos mediante lo que nuestra orden nos ofrece como gobierno, ¿no? También lo hablaba. Capítulos, diálogos, consejos, buscando siempre la unanimidad, que no era la mayoría, sino la unión de corazones. Y esto es importante, estamos repitiendo materialmente, pero la implicación de todas las hermanas en el desarrollo. Hay que implicar a todas para que todos seamos responsables de lo que hacemos. La decisión última la toma la comunidad. Y debemos asumirla como propia, aunque en algunos momentos pensemos distinto, totalmente distinto. Pero tenemos que tener la valentía y la libertad de que mi palabra o mi opinión no sea la última, sino la que la comunidad dice, y ceder nuestra opinión en favor de la paz, de la comunidad, de la unión. Este acto escrito aquí quizás es un poco así, pero este acto supone una inmolación de uno mismo. O sea, ceder tu voluntad a lo que dicen los otros tampoco es hacerlo, no es muy frecuente, pero hay algunas veces que cuesta mucho.
O sea, es un acto fuerte y nos ayuda a crecer en libertad y en madurez humana. La libertad que vamos consiguiendo con estos actos repetidos de entregarnos nos lleva a ser esclavas unas de otras por amor, que es una frase de San Pablo en los Gálatas, lo he leído, de esas preciosidades, porque de ser esclavos del pecado, la obediencia nos pasa a ser libres, y de ser libres, voluntariamente y por amor nos hacemos esclavos nuevamente para entregarnos. Es un proceso de salida y llegar a lo mismo, pero de entrega voluntaria y generosa. Cuando yo era jovencita, allá por los años 60, los que más o menos tienen esta edad, se utilizaba mucho una frase de Tagore que decía esto exactamente. A mí se me quedó grabada entonces y la utilizo en mi corazón muchas veces. El esclavo canta libertad, el libre canta amor. Mientras estemos pidiendo libertad, permanecemos en la esclavitud. El día que digamos amor es que somos libres, nos entregamos. Y termino aquí diciendo más o menos que esto, poder llegar a decir que ya no canto libertad sino amor, es la plena realización de nuestra misión como monjas de la Orden de Predicadores. Nuestra misión no es salir a predicar, pero sí es dar un testimonio profundo de intimidad, de fraternidad y de acogida. Nosotras en nuestra comunidad no hacemos grandes cosas, pero sí queremos mantener abierta la comunidad a todo el que llega. Queremos hacer de nuestra casa un hogar de misericordia, acoger al que llega herido, al que llega necesitado. Luego compartiremos más cosas. Y quería terminar ya simplemente con otro texto de Fray Bruno de la carta de este año, que dice: la fraternidad, tal y como la propone Cristo, nos enseña precisamente a recibir nuestra verdadera libertad en total disposición hacia la reciprocidad, según la cual el otro cuenta siempre más que yo mismo. Mejor aún, y todavía más exigente, pedimos al Espíritu que nos constituya en una comunidad de predicación, frailes, monjas, hermanas, laicos, que lleguemos a ser una comunidad de predicación. Buenas tardes y muchas gracias por la acogida, que ha sido una experiencia, está siendo una experiencia preciosa este encuentro para nosotras. Y bueno, pues el voto de obediencia y la libertad. Esto era lo que nos proponían, que hablásemos desde nuestro corazón, desde nuestra experiencia. Y así lo hemos interpretado cada una por separado, pero mira por dónde coincidimos todos. Emilio, yo creo que Javier, nosotros, Pilar, y yo voy a decir prácticamente lo mismo, pero de otra manera. A modo de introducción, diré que al ser invitadas a dar el testimonio de vida sobre cómo vivir la obediencia dentro de la clausura en libertad, fui consciente entonces del reto personal que esto suponía. Me esforcé con estos papeles durante muchos días y horas, recé, y me llevó a reflexionar sobre mi propia vocación como monja dominica. Lo que quiero transmitir ahora es un poco la propia vocación y también quizá llevar a algunos a recapacitar sobre cuál es nuestro puesto en la orden y en la Iglesia. Dentro de esta historia personal, según el diccionario, libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Espiritualmente me retrotraigo a mi llamada, a la vocación. Libre me sentí en el momento que tomé la decisión. Pasé por momentos, días y tiempos de dudas, luchas, hipótesis que me planteaba, preguntas que me hacía, pues según a quien me pudiese confiar, me aconsejaban una cosa u otra. Fue una decisión personal
propia y totalmente libre, y a la vez, después de tomarla, fue liberadora. Cuando lo comentaban me decían, en clausura, qué horror. Era la frase típica, y cuando no otras más fuertes, y siempre añadían, ¿y tu futuro? ¿Y tú, de monja? ¿Sirves para monja? Todo esto y todo lo que podáis añadir. Durante estos días y meses fui reafirmándome en mi decisión y después me di cuenta que la fuerza no era mía, sino que me la estaba regalando el Espíritu mismo de Dios. Al comenzar ya hace unos cuantos años el camino que deseaba profundamente y al que sin mirar ni dónde ni de qué manera, sino seguir la llamada de Jesús, me estaba haciendo y me sentí no solo libre, sino felicísima. Y a la vez podía con todo lo que me pedían. Normas, trabajo, incluso cambiar la vida totalmente, como si se tratase de devolver un calcetín. Todo te parece bien entonces y además deseosa de seguir adelante, de hacer los votos, pronunciarlos públicamente para que todo el mundo se enterase bien que era monja feliz, escondida pero a la vez viva y muy viva. Pero no me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Una vez que estás en el monasterio, te vas adentrando en el carisma dominicano. Y personalmente encontré que era la horma de mi zapato. Supe que vivir en pobreza, castidad y obediencia era la forma de vida que Jesús eligió para mí. Era el anuncio del reino. Y siguiéndole como monja contemplativa en clausura y en el carisma de domingo, descubrí que la espiritualidad dominicana respondía el deseo de darme sin reservas a Dios en silencio y en soledad, buscando la verdad, que nos hace libres, como ya sabéis, y a la vez muy en consonancia con mi carácter, siempre buscando la justicia y la paz, que todos los que me conocían antes y ahora, pues siempre es la misma retahíla, la justicia y la paz. Dios era conocido y amado en el mundo, pero yo estaba escondida, aunque quería que lo conociesen en el mundo. Eran ideales contradictorios, una vida en tensión, pero que para todos nosotros, familia dominicana, yo creo que es la esencia misma de nuestra identidad. Centrándome en el aspecto del voto de obediencia, como libertad de la vida del claustro, quiero partir también de la Constitución, que dice claramente, somos no esclavas bajo la ley, sino somos libres por la gracia, buscando la comunión en el régimen con pureza de conciencia y con el gozo de la concordia fraterna. Y sigue, y buscan con libertad de espíritu al que ahora les hace vivir unánimes en una misma casa. La Constitución Fundamental de las Monjas, número 5 y 6. La obediencia dominicana no es tanto renunciar a la propia libertad, sino un modo evangélico de vivir la libertad. También dice la Constitución, la obediencia mediante la cual nos superamos a nosotros mismos en el corazón. Por lo tanto, el voto de obediencia hace que esta superación sea útil para conseguir la libertad propia de estos hijos y nos dispone a una entrega de nosotros mismos por amor. Entonces, al vivir el voto de obediencia en la libertad de vida como monja, tengo una libertad de espíritu. Después de ver mi vocación, he visto la figura de Domingo, su libertad de espíritu, sus sueños y el fundar la orden. Para él no fue fácil llegar a comprender la voluntad de Dios después de la muerte del obispo Diego, pero sí comprendió que nuestra vida solo tendría sentido en la santa predicación, viviendo en comunidad, como hermanos, diferentes unos de otros, pero todos unidos. Y las monjas en el centro de la predicación, reforzando a la familia en su misión de vida escondida, pero siendo misteriosamente fecundas y teniendo, como también nos dice la Constitución, Cristo como centro en el presente, por la gracia, y en el futuro, por la gloria.
Ahora vivo la obediencia y en obediencia el voto que formulamos públicamente, y desde que el comienzo domingo también se sometió igualmente a él, a través de las decisiones de mis hermanos y hermanas, puesto que la comunidad en su conjunto son quienes buscan y llevan adelante la voluntad de Dios. Como veis, no estoy diciendo nada nuevo. Y la obediencia supone escucha y diálogo. Diálogo interno en y a la comunidad, fundamentándose en la palabra de Jesús. Sin esta obediencia fundante, carece de sentido la obediencia particular. Cuando se reúne la comunidad o se reúnen los capítulos, en los capítulos generales también, se ora con una bendición dominicana del siglo XIII y se pide al Espíritu Santo: ilumínanos y danos ojos para ver, oídos para oír, manos para hacer el trabajo de Dios y boca para predicar la palabra de salvación, y que el ángel de la paz vele por nosotros y nos conduzca finalmente al reino, por gracia de Dios. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando que vais a comer o que vais a beber, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Buscad, sobre todo, el reino de Dios y su justicia, y todo se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. Al oír esta palabra, queremos estar enraizadas en el momento presente, en el día a día, que es el que nos libera de muchas preocupaciones, de cálculos autodefensivos, de planes obsesivos sobre el futuro, pues todo esto llena nuestras mentes de ruido y desorden. Y la vida está disponible solo en el momento presente. Si se está distraída, si la mente y el corazón no están en ello, entonces pierde la oportunidad de estar con la vida en mayúscula. La consciencia plena es la capacidad de vivir en profundidad cada momento de la vida diaria. Por esto la obediencia, cuando se vive en atención al momento presente, nos libera, y para poder responder plena y gozosamente. Jesús está siempre invitando a esta libertad. Esta es pues la obediencia nacida de la verdadera y profunda libertad. No es fácil porque siempre significa de un modo u otro la entrega de nuestras vidas, como también ha hablado su Patrona, una entrega de nosotras mismas. Y he querido atraer a colación todo esto, ya que sabiendo que libremente hemos optado por el hágase en un momento de la vida determinado, este mismo hágase es el día a día constante, cuando con nuestra vida estamos optando por la libertad en obediencia, como un voto permanente, continuo y práctico en la vida fraterna. Este permanecer puede, y de hecho muchas veces, con dolor e incertidumbre, pero entonces somos sorprendidas por la gracia. Por eso yo sigo entregando mi vida libremente. Y si seguimos viendo la Constitución, encontramos que, de un modo preciso y simple, apuntan a la dimensión pascual, como nos ha dicho Emilio, y de kenosis de nuestro voto de obediencia. Dice Timothy: en la palabra de Dios encontramos nuestra verdadera libertad, que es la libertad para pertenecernos los unos a los otros en gracia y verdad. Comunidad en ese diálogo del audire, escucha. La obediencia es a la vez responsabilidad y corresponsabilidad. ¿Te suena, Pilar? De unas para con otras, buscando el bien común. Y sobre todo tenemos una gran responsabilidad para todas las hermanas que vienen a la orden a compartir nuestra vida en el carisma y espiritualidad dominicano. Vienen a la orden para seguir a Cristo. Hay que orientarlas en el arte de morir para vivir. Se han entregado a sí mismas a la orden, y parte de la responsabilidad que aceptamos al recibir su profesión consiste en enseñarles este arte. La finalidad
para la formación es formar hermanas libres y responsables. Formarlas para vivir en la libertad de domingo, que como dice el Padre Felicísimo, el mayor servicio que se puede prestar a una persona es educarla para la libertad. Por eso el voto de obediencia a menudo es mal interpretado, porque no menoscaba la libertad personal. La obediencia me libera del ego, ese mundo minúsculo que comenzamos a tener el voto al prometernos vivir una vida de escucha respetuosa. Aquí comienza también, creo, la base de un diálogo interreligioso. Con el voto de obediencia encontramos que nuestra vida diaria se abre a esa libertad interior, a la comunidad fraterna que es alegre, dinámica, creativa. Esto es importante porque no son las palabras las que convencen, sino el testimonio constante de una vida realista y un sentido realista de nuestra vida. Vida en la que la obediencia, que implica la vida comunitaria, es dependencia y implica asimismo el ser un individuo evangélico, que no sigue solo normas ni moralismos, sino que nos da una libertad interior para vivir esta obediencia como misión. Llevando a nuestra vida contemplativa al mundo y con el ritmo acción y contemplación, creamos la santa predicación. Y alimentados con la palabra que necesitamos escuchar cotidianamente, aprendemos a leer, meditar y escuchar con una renovada energía y podemos asumir los interrogantes de nuestro mundo. Nuestro único voto como dominicos es ser obedientes al don de esta palabra, Jesús, que ha sido derramada en nuestros corazones, para que, siguiendo sus huellas, podamos entregar la vida completamente. Nuestro Padre decía, la semilla esparcida da mucho fruto. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. Al obedecer, pues, de una manera adulta y evangélica, se puede morir a uno mismo. Se aprende a obedecer en situaciones particulares y difíciles del día a día, en orden a que la voluntad de Dios, a través de mis hermanos y hermanas, con confianza y fe en experiencia de escucha y vacío interior, nos une libremente a Él y completamente a esa autoentrega pascual de Jesús. ¿Podemos llamarnos predicadores de la palabra de Dios si no estamos dispuestos a partir de este viaje pascual y entregarnos a una obediencia a la santa predicación? Para San Pablo, esta llamada a la obediencia fue una llamada a tener los sentimientos de Cristo. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre y por su presencia, se humilló a ser a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. La sabiduría de la cruz. Nada más. Bueno, pues buenas tardes, y qué difícil me lo habéis puesto. Hablar ya después de todo lo que han dicho y también dicho, y lo bien que lo ha sistematizado Emilio esta mañana, ¿no? Y con el testimonio de las hermanas. Pero yo agradezco mucho a Pilar la invitación a estar en esta mesa, pero tengo la sensación, y es precioso, precioso porque la necesitamos, esta sensación de que estoy aquí por cuota de género. Es decir, claro, es muy bonito esto, esto es muy bueno para los varones, que aprendamos, que no sabemos muy bien qué pintamos aquí, pero por lo menos de cuota de género hoy me ha tocado estar. Pero también, por otro lado, me ha encantado estar aquí porque, desde luego, los frailes son muchísimo más fáciles de gobernar que las monjas. Entonces, las preguntas difíciles sobre el gobierno y el estilo del gobierno, pues las hermanas las contestarán, que Sor Azucena es ahora la priora y la ha sido muchos años antes. Entonces, las difíciles a ellas, porque con los frailes Pilar casi no hay problemas.
Bueno, bromas aparte, ¿no? Había preparado una reflexión, pero me voy a saltar muchos aspectos y no lo digo con humildad ni falsa ni verdadera, sino porque Emilio lo ha sistematizado esta mañana de una manera magistral y creo que lo ha presentado muy bien y yo creo que no quisiera ser muy reiterativo en este asunto. Al hilo de las conversaciones que después hemos tenido, sí me gustaría insistir en un aspecto. Espiritualidad y gobierno están estrechamente vinculados, porque hay quien piensa el tema de este año a los laicos de las fraternidades no les afecta tanto. Peligrosísimo este pensamiento, peligrosísimo, porque la espiritualidad no está solo en la primera parte de las constituciones cuando habla del seguimiento de Jesucristo y de la formación. Una de las claves fundamentales en la orden es que nuestra espiritualidad está en la segunda parte cuando habla del gobierno y del régimen de la orden. Allí está la espiritualidad dominicana encarnada. Esto es lo que lleva a Timothy a repetir muchas veces que nuestra espiritualidad es nuestro gobierno y que nuestra espiritualidad es nuestra democracia. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo es lo que en este día se está desgranando y desentrañando. Es decir, que en nuestra manera, nuestro estilo de gobierno, se refleja la espiritualidad dominicana encarnada. No una espiritualidad etérea, sino los elementos claves de nuestra vida, de cómo se viven en la práctica, en lo cotidiano, en las relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y evidentemente que esto nos afecta en todos los ámbitos de la familia dominicana y por supuesto también en el ámbito del laicado, porque compartimos una misma espiritualidad en la familia. Y porque también el laicado, en vuestras estructuras de gobierno, también estáis llamados a reflejar la espiritualidad de la orden. Y si no, perdemos sustancia dominicana, me parece a mí, ¿no? Bueno, empiezo con esto al hilo de las conversaciones. Luego iremos desgranando algunos elementos de esta expresión de Timothy tan fuerte, ¿no? Y a la vez yo creo que un poco provocadora, ¿no? De que nuestro gobierno es nuestra espiritualidad, nuestra democracia es nuestra espiritualidad. También una segunda convicción que quería compartir con vosotros es que el estilo del gobierno, el estilo de la autoridad, se corresponde al estilo de la obediencia dominicana. Y hay un estilo de vivir, de entender la obediencia dominicana. La obediencia religiosa y el sentido de la obediencia en nuestra familia tiene sus características y sus peculiaridades, ¿no? Y si me permitís subrayo alguna. La primera, y esta es, una convicción reafirmada por la experiencia, ¿no? Todo el asunto de la obediencia se resume en un asunto de confianza. De confianza. Fijaros la centralidad que tiene la obediencia en la orden. Es el único voto que recoge nuestra fórmula de profesión, la obediencia, ¿no? Es el único que recoge, de tal manera que algunos dicen, los dominicos y dominicas solo hacéis profesión de obediencia. No, también de pobreza y de castidad, ¿no? Pero todo se resume en la obediencia. Santo Tomás dice que es el voto más importante, porque en obedecer al Señor Jesucristo ya está recogido todos sus consejos evangélicos. Por lo tanto, están recogidos todos los demás consejos. La obediencia es el central, el seguir a Jesucristo, ¿no? Pero el voto, la profesión, se hacía, como sabéis, no en la iglesia, se hacía en el aula capitular. Es decir, en el lugar de encuentro de la comunidad, donde la comunidad se encuentra a reflexionar, a discutir, a debatir y a tomar decisiones. Era el lugar de la profesión. Se hacía de rodillas, se sigue haciendo de rodillas, ¿no? En manos del superior, del prior, que es mejor la palabra, que es nuestra palabra, ¿no? Con las manos entrelazadas,
es decir, un gesto y una expresión de confianza, donde el fraile que profesa pone sus manos sobre el prior conventual o provincial, que pone las suyas, recibiéndolas en un gesto de mutua confianza. Estás poniendo tu vida en manos de la orden y la orden te está sosteniendo. La orden confía en ti y tú confías en la orden. Una profesión que también se hace al maestro de la orden. Es decir, refleja la unidad de nuestra familia, refleja el principio de unidad de nuestra familia y refleja también que la orden es una y que la misión es una. Hagamos lo que hagamos. La misión es una, es única, ¿no? Estemos donde estemos, esa es la función que hagamos, ¿no? Y a ello es a lo que consagramos y entregamos nuestra vida. Por eso, cuestión fundamental en lo que estamos hablando, y bueno, pues también comparto aquí la experiencia, yo creo que lo fundamental de la obediencia es aprender a confiar, y es un gesto de confianza. Y la autoridad es un don, es algo que recibimos porque los hermanos confían en nosotros. Cuando a alguien se le elige para algo, lo primero que dice, no, es esa expresión ya tan manida, pero tan bonita: gracias por la confianza que ponéis en mí. Es verdad, aunque ya estamos cansados de oírlo porque todo el mundo dice gracias por la confianza que ponéis en mí. Pero la autoridad es confiamos en alguien algo. La autoridad es un don que recibimos. Nadie tenemos autoridad, nos la han dado. Nos la han dado los hermanos, las hermanas. La han puesto en nuestras manos, confían en nosotros para que nosotros la ejerzamos con responsabilidad. Por eso, lo primero que hacemos si diluimos la autoridad que los hermanos, si no acometemos responsablemente la autoridad que los hermanos nos han dado, es traicionar su confianza. Los hermanos nos dan autoridad para que la ejerzamos. Con nuestro estilo, con el estilo de la comunidad que nos da esa autoridad, evidentemente no con otro, pero si no ejercemos esa autoridad estamos traicionando la confianza que han puesto en nosotros. Y damos la vuelta al asunto. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Dar confianza. Dar confianza. Dar confianza a los hermanos y a las hermanas. Que confíen en sí mismos, que confíen en la responsabilidad que tienen, que confíen en sus cualidades, que confíen en aquella parcela que les toca gobernar. Que confíen en lo que pueden hacer más allá de los miedos y los límites que tienen. Dar confianza, repartir confianza. Emilio hablaba hoy de la esperanza, ¿verdad? A mí me gusta repetir aquella expresión de María Zambrano: la esperanza lo sostiene todo, pero la confianza sostiene a la esperanza. Dar confianza, no control. Por eso lo más alejado a cualquier tipo de autoridad es el control. El superior que quiera controlarlo todo va fatal, va fatal. No se trata de tenerlo todo controlado y saber, ¿no?, cómo están las cosas, dónde están los frailes, tal, no sé, no. Confía en ellos. ¿Recordáis aquella historieta de Santo Domingo, no? Esa grandísima confianza, que hay una mosca por aquí, pesadísima. Bueno. La historieta de Santo Domingo con los cistercienses, ¿no? Cuando le reprochan que él, incluso acabante el noviciado, apenas tiene formación y ya los manda o a estudiar a las universidades o a predicar. A las universidades, vete tú a ver lo que se encontrarían allí, se nos pueden perder, o a predicar, ¿no? Y Santo Domingo responde con aquella frase: ¿queréis tenerlos bien controlados, guardados y encerrados? No os preocupéis, que entonces es cuando los vais a perder. No. Ese testimonio de nuestro Padre, que está desde los orígenes, es importantísimo. El saber confiar en los demás. Ahora, bueno, pues hablan aquí de eso, de delegar responsabilidades y de la corresponsabilidad y de todo eso, pero está bien, claro, por supuesto, pero en el fondo es un problema de confianza. Sabéis que otro de los rasgos peculiares y característicos de nuestra orden es una novedad. El historiador Domenico Simon-Towell lo pone como una de las grandes novedades, el ethos de la confianza, que es cambiar toda la tradición monástica.
la tradición monástica que se sostenía sobre la sospecha. Santo Domingo y las órdenes mendicantes le dan la vuelta, de la sospecha a la confianza. No se trata de sospechar, ¿no?, en la naturaleza, en la razón, en la experiencia, sino confiar. Y por esta confianza se entiende también la democracia, el valor de cada hermano, el valor de que las decisiones se tomen entre todos, etcétera, etcétera. Bueno, decía que es un voto de confianza, también me gustaría comentar otra cuestión. Es un voto de aprendizaje, y aquí ha sido importantísima, yo creo, la doctrina de Santo Tomás. Santo Tomás, cuando reflexiona sobre la obediencia, ve algo con una lucidez increíble. Y ve que el acto de mandar no es un acto de voluntad, sino de inteligencia. Es decir, la obediencia se había entendido, y se sigue entendiendo, siglo XIX y siglo XX incluido, ¿no?, como asunto de voluntad, de poder y de mandar. Y no, la obediencia se entiende como un asunto de comprensión, de inteligencia, de razonamiento, de diálogo y de compromiso. Por eso no hay que pensar la autoridad en términos de sometimiento de la voluntad, sino de un aprendizaje, de un abrir la inteligencia para aprender con otros, de un querer aprender de la orden, de un diálogo, de una disponibilidad a aprender. Y por tanto, el acto de mandar, como el acto de obedecer, es un acto que se hace de inteligencia, de llegar a tener un mismo corazón y una misma mente, que dice la regla de San Agustín, ¿no? Pues este llegar a tener un mismo corazón y una misma mente es aprender de la orden para llegar a identificarme con ella, ¿no? Por eso los actos no solo contra la fe, sino contra la razón, no cabe más que desobedecerlos. El voto de obediencia, por tanto, es un voto de entrar en un aprendizaje, de una disponibilidad completa a aprender y a llegar a esta comprensión y llegar a un compromiso. Libremente me comprometo con esta manera de comprender las cosas y de ver las cosas. Bueno, perdonad porque igual me estoy alargando muchísimo. Es un voto también de solidaridad comunitaria y es clave también este aspecto, ¿no? Las relaciones interpersonales fundan muchas obediencias. Antes en la comida les decía, si los que más entendéis de obediencia sois los matrimonios. Son los que no sé si más entendéis, pero más practicáis. Las relaciones interpersonales fundan muchas obediencias. Y la obediencia es también una vinculación a la comunidad, a las relaciones comunitarias, a la unidad de la comunidad, al primado de la comunidad, ¿no? Santo Domingo pedía al inicio obediencia y comunidad, y vienen a ser las dos cosas lo mismo. La obediencia es aceptar el primado del bien común de la comunidad, y la comunidad es la que, a la escucha de la palabra, en lo que insiste tanto el padre Bruno, ¿no?, como plantea la obediencia como una escucha de la comunidad a la palabra y de dar un primado a esa escucha a la palabra, ¿no?, y de poner la palabra en el centro y de convertirse todos en obedientes a la escucha de esa palabra, ¿no? Y por último también, que era el texto que citaba Sor Lola, ¿no?, que es un texto que viene en las Constituciones, que viene de Santo Tomás también. En Santo Tomás está sobre este sentido liberador de la obediencia. Es decir, es una liberación. ¿Liberación de qué? Pues de liberación de pequeñas esclavitudes que uno va haciendo suyas en la vida. Podríamos traducirlo hoy, liberación de este yo narcisista que se nos puede ir haciendo tan grande y que en el fondo cuando nos purificamos y descentramos de este yo, ¿no?, que estamos más liberados para una entrega. ¿Queremos entregarnos de verdad a una causa? Libérate de pequeñas esclavitudes de este yo grande que a veces tenemos, que nos impide una entrega auténtica, descentrados de nosotros mismos, ¿no? Por eso decía un inglés, el McCabe, que tiene un artículo muy bonito y muy citado entre los dominicos sobre la obediencia, dice: obedecemos
por nuestro honor, muy inglés, ¿no? Obedecemos por nuestro honor, es decir, por llegar a ser aquellos que realmente queremos ser. Esto conecta también con la libertad, pero en ese tema ya no voy a entrar, y que me lo pase, porque la libertad no es solamente libertad para hacer cualquier cosa. El tema de la libertad y la paradoja de la libertad es que está vinculada a la verdad. Somos libres para acertar. No somos libres para cualquier cosa. Verdad y libertad van de la mano. Somos libres para acertar en la vida. Por eso somos más libres cuanto más coincidimos con nosotros mismos. Es decir, cuanto más realizamos nuestra vocación. Y esto es teoría y es vida, porque lo podemos ver en nuestra propia biografía. Cuanto más estamos identificados, cuanto más coincidimos con aquello que estamos llamados a ser, más plenos nos sentimos y más fecunda es nuestra vida. Por eso es más libre el que mejor realiza su vocación. Es una libertad de y es una libertad para, en términos de consumación de la existencia, ¿no? De realizar aquello que estamos llamados a ser, ¿no? Bueno, quería comentar, ¿tengo un tiempo todavía? ¿Algo más? Sí, bueno, muy bien. Entonces ya no me queda casi nada. Quería comentar algunos elementos del gobierno dominicano, pero mucho ya se ha dicho y casi voy a ir a alguna cosa más importante que me parezca subrayar. Lo primero, como nuestra Constitución Fundamental dice que el gobierno es comunitario. Quiere decir que cuando hablamos del gobierno, no hablamos de los que gobiernan, de unos que gobiernan, no. El gobierno es de todos. Todos participamos en el gobierno. Todos somos el gobierno. Cada uno tendrá sus funciones y estará en sus niveles, ¿no? Pero el gobierno somos todos, está repartido. No solamente gobierna el maestro de la orden, o el consejo de provincia, o el provincial, o el prior. No. Todos participamos en nuestra vida del gobierno. Es un gobierno compartido. Por eso, solamente, con un aspecto que subrayó Emilio y que es importantísimo, ¿no? Solo cuando el gobierno funciona bien en todo, orgánicamente, en todos los niveles, en todos los estamentos y en todas las dimensiones, solo entonces la cosa funciona. Y como uno de esos estamentos y uno de esos niveles no funcione, todo se resiente. Todo se resiente, ¿no? Decía Napoleón, bueno, por meter una morcilla, decía Napoleón que él prefería un ejército de ovejas lideradas por un león antes que un ejército de leones liderado por una oveja. Pero a nosotros no nos vale ni uno ni el otro. Nosotros solamente nos podemos permitir ejércitos de leones liderados por un león o leona, que esta vez lo lidere mejor. Bueno, quiero decir que en todos los estamentos debe funcionar el gobierno tal cual está repartido, ¿no? Por eso el gobierno empieza en cada uno, en el capítulo, la importancia del capítulo, ¿no? De la reunión comunitaria donde estamos ejerciendo el gobierno, en las decisiones que se toman en el capítulo, ¿no? ¿Cuál es la autoridad mayor de la orden? Un cardenal, lo cuenta Timothy en una ocasión, ¿no? Le vio a Timothy en el Vaticano cuando llegó y le dijo: uy, usted es la autoridad máxima de la orden. Y dijo: pues mucho lamento, señor cardenal, que está equivocado. La autoridad máxima en la orden es el capítulo general. Es el capítulo, la mayor autoridad en la orden. Y la mayor autoridad en una provincia es el capítulo provincial. Y la mayor autoridad en un convento es el capítulo conventual. La mayor autoridad. Después, claro, hay una autoridad que se da y que se debe ejercer al maestro, al provincial, al prior, etc. El pluricameralismo, que es otra cuestión propia de la orden, que es más que bicameralismo, ¿no? Sabéis que lo ponen como algo original de nuestro sistema de gobierno y se insiste en ello, ¿no? Que hay como las dos cámaras, el capítulo y el consejo, para unas cosas y para otras. Y en los capítulos generales es interesantísimo este sistema, ¿no? De gobierno. Capítulo lectivo de provinciales y delegados. Capítulo de definidores, donde no pueden participar los provinciales. Es decir, no pueden participar aquellos a los que se les ha dado la autoridad en una provincia, ¿no? Y capítulo, otra vez, de provinciales,
solo provincial y luego otra vez electivo. Es una cosa interesantísima este sistema, ¿no? Que viene ya desde los orígenes. Y otra cuestión propia desde los orígenes y que se atribuye una gran originalidad a Santo Domingo, ¿no? Santo Domingo renuncia a todo poder legislativo y diferencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder legislativo, el cambiar las constituciones y las leyes, solo lo tiene el capítulo. Solo el capítulo general cambia las constituciones, no lo puede cambiar el maestro. El maestro tiene el poder ejecutivo. Y análogamente podemos decir que el capítulo provincial es el que cambia el estatuto de la provincia, pero en el estatuto de la provincia no lo puede cambiar el provincial. Ni lo cambia, ni lo señala, ni lo marca. Entonces esta diferencia, que yo creo, Emilio, si me equivoco, pues tú luego me lo corriges, también se señala como una de las grandes originalidades de nuestra orden, y ahí está. También quería subrayar el nombre de prior. El nombre de prior para la autoridad o de priora, que quizás tendríamos que volver a recuperarlo por la enorme originalidad que también tiene y la, yo creo, actualidad, ¿no? Es decir, es el primus inter pares, es el primero entre iguales. Superior indica como, la palabra superior no indica como una diferencia. Sin embargo, prior es primero. Y podemos tirar del hilo de lo que significa primero. Para mí, primero es el que va por delante, que tiene que también tener una ejemplaridad, pero que tiene que tener una prudencia y una valentía. Prudencia para saber por dónde no ir y valentía para saber ver, para mirar el horizonte, porque el primero tiene que mirar mucho el horizonte, mirar hacia adelante y saber animar en una dirección, ¿no? Principio de subsidiariedad, Emilio habló de ello, pero es clave en la orden, clave también. Cada nivel, cada lugar, cada uno tiene una responsabilidad que ejercer, y si no la ejerce, todo el gobierno se resiente. No se puede pedir a un superior que resuelva, ¿no? A veces tenemos esa tendencia muy española al caudillismo, ¿no? No se nos ha quitado del todo. Estamos esperando un caudillo, a veces lo disfrazamos con profeta, que venga y nos resuelva las cosas, ¿no? Y no. El gobierno comienza cuando yo empiezo a transformar lo que me corresponde en mi nivel de responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad con la propia legislación, que es otra consecuencia de la confianza. Es decir, a nosotros en la orden no nos confirma nadie fuera de la orden. Al maestro de la orden y las actas del capítulo general no las confirma ni el Vaticano ni el Papa tiene que confirmar al maestro de la orden, ¿no? Es decir, hay una confirmación propia, pero porque hay una gran confianza en los hermanos. ¿Por qué confiamos en el capítulo? Porque hay una gran confianza en cada uno, una gran confianza en lo que se decida. No se necesita que nadie de fuera te confirme. Sí pasa en otros niveles, a medida que se tiene que salvar el principio de comunión y de unidad en la orden. Me refiero al nivel provincial o nivel conventual, que sí necesita una confirmación del superior. Pero el nivel superior, ni nuestras actas, ni el maestro, se le confirma, ¿no? Y además se le da ese poder, que insistía Emilio, simplemente lo subrayo, de ir cambiando, porque las circunstancias cambian. Entonces nuestras leyes evolucionan, deben evolucionar, debemos volver sobre ellas, debemos revisarlas y adaptarlas a cada momento, ¿no? La dispensa, que Emilio también subrayó mucho como otro elemento muy original de nuestro sistema de gobierno, ¿no? La dispensa es una atención a la individualidad, a la singularidad, y es también un principio de jerarquía. Emilio decía, hay conflictos de valores, y los hay, y conviene tener muy claro cuáles son los que priman, cuáles son los que mandan. Predicación, estudio, sobre otros. Pero no es tampoco arbitrariedad, porque hay unas ciertas orientaciones marcándonos cuáles son las prioridades de las prioridades, la jerarquía de las prioridades, ¿no? La dispensa va en ese orden y en ese sentido, ¿no? Como tampoco hay arbitrariedad en lo de las dobles, el bicameralismo que decía antes, o pluricameralismo que se llama, no hay arbitrariedad porque los consejos no los elige el superior. Los consejos, la cámara, digamos, que aconseja, viene elegida por el capítulo. Es el capítulo, por tanto, quien nombra a estos consejos que orientan y que deciden también con el superior.
Una palabra sobre, y bueno, también tenía aquí anotado, pero esto ya simplemente permitidme que lo subraye porque es tan importante que a lo mejor para que cale más, algo que Emilio también dijo, ¿no? Las leyes obligan a pena pero no a culpa. Esta cuestión tan original de Santo Domingo, ¿no? Decía que con un cuchillo iría arrancando todas aquellas normas que la gente cumpliera por miedo al pecado. No obligan a culpa, obligan a pena, y eso sí, había muchas penas, ¿eh? Tampoco pensemos y miremos por otro lado, pensemos que no, había hasta cárceles en los conventos, y penas había una retahíla de actas señalando penas, ¿no? Del silencio no tendrían que confesarse, pero te digo yo que la priora o el prior bien que les pondría sus castigos, ¿no? Bueno, pero es muy original esto en la orden, porque es una cierta desacralización de la autoridad, ¿eh? La autoridad religiosa no está revestida de un poder que hasta gobierna las conciencias, ¿no? Y es también reflejo de la inviolabilidad de la conciencia personal. Y esto sabemos que después Santo Tomás le da mucho cuerpo, pero después nos hemos encontrado con otras formas, también en ámbitos eclesiales, donde la manipulación de las conciencias ha sido muy frecuente. Y en la orden hay una clarísimo, ¿no? Respeto absoluto a esa inviolabilidad de la conciencia personal, ¿no? La democracia, lo de la democracia ha dado pues a muchas discusiones interesantes y quería compartir con vosotros algo sobre este asunto, porque en los capítulos generales y en las reuniones internacionales se arma cada vez que hablas de la democracia, tremendo. Bueno, entre nosotros lo que se da es un tipo de democracia que un dominico teólogo africano ha llamado koinocracia. Koinonia es comunión, participación, colaboración, ¿no? Una solidaridad fuerte. Y llama koinocracia para que no confundamos nuestro tipo de democracia con la democracia política. En el capítulo general del año 98 se le pide a este dominico africano, cuando empieza a haber ya bastantes voces, digamos, no críticas, sino un poco inquietas cuando entre nosotros se esgrime tanto lo de democracia. Claro, porque por un lado presumimos y nos sentimos orgullosos de nuestra tradición democrática, ¿no? Pero por otro lado, en otras culturas, esto de democracia no le suena tan bien. Y no le suena tan bien por 3 o 4 cosillas. Una primera, porque puede a veces sonar a que las mayorías se imponen a las minorías y no hay respeto a las minorías. Es decir, un avasallamiento de la minoría. Entonces esto va en contra de la naturaleza del gobierno en la orden, ¿no? Por otro lado, también en las democracias, pues a veces asistimos a pequeños o grandes lobbies que tienen su poder. Entonces, democracia también puede sonar a grupos de presión. Digamos, bueno, pues distintos grupos de presión, que a veces en las democracias existen, grupos de presión, entonces el riesgo de poder convertir en la orden distintos grupos, también en grupos de presión, y esto no sería la democracia de la orden, ¿no? Otra crítica que se hace es a la occidentalización. Cuando hablas de democracia, enseguida se te va a levantar alguno, generalmente de Europa del Este, y te va a decir, eso es una occidentalización, o llamémosle eurocentrismo, ¿no? Es decir, estáis imponiendo un modelo político europeo a toda la orden y sacando consecuencias que no vienen a cuento. Bueno, y también hay otra crítica, quizás con más fundamento, me parece a mí, que es la crítica que dice, bueno, sí, lo nuestro es una democracia, pero las democracias tienen que inventarse casi porque los pueblos, ¿qué les une a los pueblos para que de un pueblo se convierta en una sociedad política? ¿No? Tienen que inventar, bueno, pues en España podemos decir la lengua común, pero claro, no hay lengua común. Bueno, pues para que la economía nos vaya mejor, pues una nación puede hacerse por intereses económicos.
o porque compartimos una tradición desde hace 600 años. Bueno, pues puede ser una razón. Es decir, pero tienen que como buscar razones de por qué un determinado pueblo se convierte en una comunidad política democrática. Y entre nosotros eso no pasa, porque entre nosotros nos viene dado. Es decir, nosotros somos comunidad porque queremos responder a la llamada de Dios para anunciar el Evangelio con el estilo de domingo. Entonces nosotros somos democracia, sí, pero aceptando que previamente hay algo que nos une muy fuerte, que no tenemos que buscar luego a ver qué encontramos para justificar que estamos unidos, sino que hay algo que nos viene dado, que es esa llamada común, es decir, el compartir el mismo espíritu. Bueno, dicho sea esto de paso, sin embargo, otros, en estas discusiones tan interesantes en la orden, perdona si no resulta interesante, pero a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? Otros, sin embargo, y yo estoy entre ellos, creemos que es bueno seguir utilizando el que nuestro sistema es un tipo de democracia. Si queréis llamarlo coinocracia, encantados, pero coinocracia no se entiende mucho, ni fuera de aquí. Un tipo de democracia, ¿por qué? Porque yo creo que en primer lugar es un reconocimiento del valor de cada uno. Una persona, un voto. Esto es la esencia casi de la democracia. Es el reconocimiento del valor de cada uno. En segundo lugar, por eso creemos, es un creer en la mayoría, pero no creer en la mayoría simplemente en una mayoría que se imponga. No, es creer en cada uno y por tanto, como consecuencia de creer en cada uno, lo que la mayoría piense es importante. Es importante. En tercer lugar, porque las democracias están en función del bien común y tenemos que volver a recuperar la centralidad y el primado del bien común. Si me preguntáis, ¿la autoridad entre nosotros para qué está? Sí, tiene que ser padre, tendrá que ser terapeuta, tendrá que ser un visionario, todo lo que quieras. Pero sobre todo, para salvaguardar el bien común. El bien común. Y recuperar la centralidad y el primado en una comunidad del bien común. De lo que nos hemos dado como bien común. De lo que se nos ha dado como misión común y que hemos hecho nuestro bien común, ¿no? Porque, mira, es muy interesante escuchar los discursos sobre el gobierno y la obediencia, ¿no? Cuando habla uno que no es superior, siempre enfoca el tema del gobierno como la amenaza de que el superior sea autoritario. El totalitarismo, el autoritarismo y tal, no. Pero si habla uno que no te digo yo que sea provincial, enseguida siempre empiezan a hablar de los problemas de los frailes y del problema del terrorista comunitario, que los hay, ¿no? Hay terroristas comunitarios y no solamente hay superiores que son totalitarios y absolutistas e impositivos. Hay, bueno, frailes, hermanas, seguro que no, terroristas no creo que haya ninguna, ¿no? Pero entre los frailes los hay, es decir, aquellos que hacen lo que les da la gana y se permite saltarse la torera lo que quieren. ¿Cómo se interviene en esas cosas? Pues como en la sociedad, con la ley. Es decir, nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Entonces, es curioso, ¿no? Este sistema. Hay que tener pues muchísima paciencia, muchísima flexibilidad y con lo que es la comunidad, pues intentar ver cómo se afronta la situación. Pero con, digamos, el brazo del que manda no puedes hacer nada. Vino alguna madre general que seguro que tampoco ha podido hacer mucho entre estas situaciones, ¿no? Bueno, quiero decir, democracia sigue teniendo valor y nos entendemos en esta palabra. Y una última cosa, hay un interés por desprestigiar la democracia. A veces cuando algunos de nuestros hermanos critican la democracia en nuestras reuniones internacionales, yo me temo lo peor, porque no sabes qué alternativas están proponiendo. ¿Qué alternativas son? ¿Hay tribalismos que son mejores que las democracias? ¿O alguna forma de totalitarismo que son mejores? Pudiera ser, no lo sé, pero no tengo claro qué es lo mejor que la democracia. Y sí me parece
que nosotros con nuestro sistema sí podemos ofrecer un estilo de democracia y valores de la democracia y contenidos concretos de cómo vivir. Nadie ha sabido decirme si es verdad o no que cuando hicieron la Constitución de los Estados Unidos tenían allí las constituciones de la orden. No lo sé, no lo sé. Pero se dice, y bueno, si se dice, pues nosotros no seremos quienes lo desmintamos, ¿no? Pero creo que podemos aportar con nuestro sistema de gobierno, podemos aportar algo a la sociedad para hacer la democracia más real, más sana y con contenidos. Con humildad, no vamos a decir a una democracia política lo que tiene que hacer, pero sí podemos convertirnos en testimonio de ello. Muchas gracias, Miguel.